Tus palabras y revelación hoy traigan luz. La palabra es la verdad que hace libre. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. El Señor es bueno. Aleluya. Gloria a Jesús. Mi alma te bendice, Dios. Aleluya. Que el Señor te bendiga mucho y que su paz sea contigo. Soy tu hermano Jonathan Ventura. Y el día de hoy quiero hablar acerca del amor. Hablaré de el amor. Y voy a leer en Mateo capítulo 22, versículo 37 hasta el versículo 40. Voy a tomar estos versos como la base bíblica. Mateo 22, 37 al 40. El tema es el amor. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a guardar tu palabra cada día en el nombre de Jesús. Amén. El amor. El gran mandamiento, el más importante en la Biblia, Jesús lo recordó, ya que los fariseos, un intérprete de la ley de ellos, como los fariseos escucharon que los saduceos se acercaron a Jesús y que ellos tuvieron que callar, ya que sus argumentos, que eran para contradecir la enseñanza de Jesús, no dio resultado. Ahora los fariseos, utilizando aquí a un intérprete de la ley dentro de ellos mismos, le hacen una pregunta al Señor, que cuál es el gran mandamiento en la ley, el más importante. Y Jesús le dijo cuál era el gran mandamiento y el más importante en la ley. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A Dios hay que amarlo con todo el corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Y en otro pasaje encontramos que también dice: y con todas tus fuerzas. El amar a Dios es el primer y gran mandamiento, el más importante, y que toda persona, todo creyente debe cumplir. Lo importante es preguntarnos: ¿estamos cumpliendo el gran mandamiento? El primer mandamiento, el más importante, ¿lo estamos cumpliendo? Esta pregunta que llega a nosotros de inmediato, con facilidad respondemos que sí. Para nosotros lo estamos cumpliendo. Pero ¿qué implica el amar a Dios con todo nuestro corazón? Eso implica tenerlo en primer lugar. Si usted habla con una gente que no conoce al Señor o con una persona de otra religión, es posible que cuando le hable, si él cree que está cumpliendo el primer mandamiento, le va a decir que sí, que él ama a Dios. El no cristiano dice que ama a Dios con todas sus fuerzas. Y usted lo escucha que él dice: no, pero Dios, eso es lo más importante que hay en mi vida. Sin embargo, vive a espaldas a Dios y violando su palabra, incumpliendo sus mandamientos. Entonces no hay tal amor. Solamente la gente lo profesa, la gente dice que ama a Dios, pero no es cierto. Porque no es que la gente lo diga, es que se demuestre. Y cuando una persona ama a Dios, lo demuestra. Cuando amamos a Dios, lo tenemos en primer lugar. Cuando cumplimos el mandamiento más importante, el más grande, el primer mandamiento, tenemos a Dios en primer lugar. Sin embargo, hay gente en el Evangelio que en primer lugar no está Dios.
está su cónyuge, posiblemente, están sus hijos, está su familia, o tal vez la economía está en primer lugar, tal vez su trabajo, y así, etcétera. Pero esa gente es posible que le diga, sí, yo amo a Dios y lo tengo en primer lugar, yo cumplo el primer mandamiento. El amar a Dios significa que yo lo tengo en primer lugar y que yo reconozco que Él es mi Dios y que yo debo obedecer a Dios y que yo debo cumplir su palabra y que yo debo luchar por hacer su voluntad. Amar a Dios es entregarse a Dios, es servirle a Dios, es vivir para Dios. Es que en esta vida nada puede ocupar el lugar de Dios. Que el lugar que Dios se merece en mi vida, Él siempre lo tenga. Que yo lo tenga en primer lugar significa que yo hable con Dios todo lo que tiene que ver con mi vida. Que nada de mi vida yo se lo esconda a Dios, que de hecho no está escondido, pero me refiero a que yo se lo comente a Dios. Que no me lo reserve, sino que yo lo hable con Él. Cuando tenemos a Dios en primer lugar y cumplimos este mandamiento, entendemos que dependemos de Dios. Y nada hacemos sin hablar con Dios. Hemos entendido que necesitamos la ayuda de Dios. Tenemos una relación con Dios porque lo amamos. Cuando se ama a alguien, se quiere estar cerca de esa persona. Cuando amamos a Dios, queremos estar cerca de Él, involucrados en sus asuntos. Nuestra conversación, nuestra vida está reflejando a Dios. Cuando hablamos, reflejamos a Dios. Cuando hacemos algo, reflejamos a Dios, de que Él está en primer lugar en mi vida, que estoy cumpliendo ese primer mandamiento. Cuando amamos a Dios, vivimos para Dios. Lo más importante para nosotros es Dios. Y todo lo que hacemos, no lo hacemos por obligación o porque alguien nos manda. Lo hacemos porque amamos a Dios. Si le alabamos, lo hacemos porque lo amamos y sentimos agradecimiento hacia Él. Y como lo amamos, yo lo alabo. Yo lo adoro. No porque me digan, es que yo lo hago porque amo a Dios y lo siento en mi corazón, eso, el hacerlo, el alabarlo, adorarlo. Cuando amamos a Dios, le servimos a Dios en lo que Dios nos requiera. Estamos pendientes a lo que el Señor quiere de mí. Trabajamos en su obra. Nos preocupamos por los asuntos de Dios. Eso implica mucho el amar a Dios. Implica mucho. Yo solamente presento algunos ejemplos. O te digo algunas cosas de lo que refleja en uno. Lo que da a entender en uno. Lo que puede testificar en uno que verdaderamente amamos a Dios. Esto es algo muy profundo que hay que analizarlo. Y es lo importante aquí que yo analice si verdaderamente estoy cumpliendo con el gran mandamiento, con el primer mandamiento. Yo amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, como dice aquí, con toda mi alma, con toda mi mente. Es importante que yo me haga esa pregunta, porque si no es así, hay que revisar la manera en que le servimos a Dios. Dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es parecido el segundo. Porque la voluntad del Señor es que lo amemos a Él y que amemos al prójimo. Si yo lo amo a Él, yo amaré a mi prójimo. Si yo digo que amo a Dios, debo amar a mi prójimo. Si pretendo amar a Dios, yo como creyente que me he decidido que lo voy a amar de manera incondicional, yo lo amaré, sea que Dios me ayude o no, yo lo amo, no importa
No importa lo que esté pasando en mi vida. Y que la gente tal vez diga, pero el Señor te ha dejado, por ejemplo. No importa, yo lo amo. Yo lo amo. Todavía el Señor no me ayuda en la situación. O no es su voluntad hacerlo. Todavía Él no resuelve el problema. Yo lo amo de todos modos. Santo Dios, así es que hay que amar a Dios. Y si nosotros decimos que amamos a Dios de esa manera, también debemos amar al prójimo, porque Dios quiere que amemos al prójimo. Al prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como tú te amas, debes amar a los demás. Una gente que se ame no atenta contra su vida. El que atenta contra su vida es porque no se ama. Decimos, es Satanás que le ordena a la gente acabar con su vida. Pero si la gente se amara, no le permitiera al enemigo traer ese pensamiento a su mente. Que ese pensamiento llegue a su vida. No le va a permitir que eso llegue a él. Porque él se ama. Y cuando llegue el pensamiento, él sabe evadirlo. Y él ora para que el Señor lo libre. Para que el Señor lo proteja de ese pensamiento. Pero la gente que atenta contra su vida no se ama. Esa gente que atenta contra su vida, como no se ama, mucho menos ama al prójimo. No lo ama al prójimo. Y esa gente así se atenta contra su vida, como no ama al prójimo, no es extraño que también atente contra la vida del prójimo. Es un ejemplo que estoy presentando para que analicemos esto. Cuando yo me amo, yo no me hago daño. Si la palabra da a entender, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero todo lo bueno para mí porque me amo. Yo no me hago daño porque me amo. Yo quiero estar bien porque me amo. No quiero estar incómodo porque me amo. No quiero estar en una situación difícil porque me amo. Por ejemplo, no quiero pasar por tal situación que me duela porque me amo. Aunque pasamos por las situaciones porque eso es de la vida y el Señor permite también ciertas pruebas. Pero me refiero a que si yo me amo, no me haré daño. No me haré pasar por situaciones que luego me lamente porque me amo. Asimismo, cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, como yo me amo, yo no le hago daño al prójimo. Yo busco el bien para el prójimo. Y todo lo bueno que yo quiero para mí, si yo cumplo el segundo mandamiento, también lo quiero para mi prójimo. Aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Un mandamiento. El detalle es que aquí no es que la gente diga, no, yo no siento amar a mi prójimo. Es un mandamiento, hay que cumplirlo. Si un creyente quiere llegar al reino de los cielos, debe cumplir ese mandamiento. No que yo no lo amo, que él me hizo daño. Claro que ese daño no lo vas a olvidar tan fácilmente, pero si tú amas al prójimo, no vas a procurar vengarte por el daño que te hizo. Y aunque tú no estés con frecuencia hablando con él, pero no tienes rencor hacia esa persona que te dañó. Amar al prójimo como a uno mismo. Como yo me amo a mí, debo amar al prójimo. Yo no quiero que nadie me dañe. Yo tampoco me haré daño. Pues yo no puedo tampoco hacerle daño al prójimo. Tampoco desear que otro dañe a la otra persona. Que alguien dañe a esa persona que tal vez me dañó a mí. Yo no puedo desearlo. Porque es mi prójimo. Que alguien le dañe. Son ejemplos. El detalle es que este mandamiento hay que cumplirlo. A la gente le guste o no, hay que cumplirlo. Porque es un mandamiento, es un mandato del Señor. Él no te obliga a que lo cumplas. Claro que no. El Señor no te va a obligar a ti a cumplir estos mandamientos. No, claro. No. Él no te va a obligar. Tú tienes libre albedrío. Tú puedes decidir si lo cumples o no. Pero te conviene cumplirlo.
Porque ya que tú has decidido seguir a Cristo, debes cumplir estos mandamientos para cuidar tu salvación y para que tú puedas estar bien con Dios, cuidar tu relación con Dios y poder llegar al cielo. Hay que cumplir estos mandamientos. Dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. La ley y los escritos de los profetas dependen de estos 2 mandamientos. Si cumplen estos mandamientos, cumplirán toda la ley y los escritos de los profetas. Es como decir ahora, Amakata lama sakata lamando leva kanda la basaya, sakita leva kanda la basokamanda la bashenda la bakanda. Siento la presencia del Señor, Santo Dios. Alabo el nombre del Señor en esta hora. Gloria a Jesús. Si un creyente procura cumplir estos 2 mandamientos, esa persona en el Evangelio estaría cumpliendo toda la palabra de Dios. El cumplir estos dos mandamientos sería cumplir toda la palabra de Dios. Si alguien cumple estos 2 mandamientos, cumplirá toda la palabra de Dios. El amor es importante. Fíjese que el primer mandamiento habla de amar a Dios y el segundo, amar al prójimo. Es importante amar. El amor es importante. ¿Qué dice Juan capítulo 13, versículo 34? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Hablándole a los discípulos, deben amarse ustedes. Y aún los que creyeran más adelante debían amarse. Esto lo que da a entender es que Jesús como mandamiento dejó que sus hijos, que sus seguidores, que los que le sirven a Él, los creyentes, sus seguidores, todo aquel que creyera en Él, debía amarse, que unos a otros debían amarse. Todo aquel que creyera en Él, sus seguidores, partiendo desde ahí hasta llegar a este tiempo, debíamos amarnos como un mandamiento que el Señor dejó para su pueblo. Primeramente para los apóstoles, discípulos de aquel tiempo, y que todo creyente, discípulo de Jesús, más adelante le diera continuidad a esto, el amarnos unos a otros, que se amen, es lo que quiero, es un mandamiento, que se amen. Por tal razón, como mandamiento, el pueblo del Señor, todo aquel que ha creído en Jesús, tiene el amarse como mandamiento. El asunto es que no es que yo diga, no, yo no quiero amar a mi hermano, él me ha hecho algunas cosas que no están bien, yo no lo amo. No. Ese no es el detalle. El detalle es que es un mandamiento. Tú debes amarlo a él, aunque él te haya dañado, tal vez para ti te dañó, o que hizo algo que no estuvo bien. Tú debes amarlo de todos modos. Y si lo amas, lo vas a tolerar, lo vas a soportar. Tú debes amarlo. No importando lo que te haya hecho o dicho, tú debes amarlo. Es lo que el Señor quiere, que nosotros vivamos de esa manera. Como mandamiento el Señor lo ha dejado para sus seguidores. Bueno, alguien dirá, pero yo no siento amarlo. Hable con el Señor y dígale, Señor, ayúdame a cumplir ese mandamiento porque no lo estoy cumpliendo. También en Juan, o ahí mismo, Juan 13, pero el versículo 35, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea que se iba a conocer para ese tiempo, y aún ahora se conoce que alguien es seguidor de Jesús, o un grupo son seguidores de Jesús, ese grupo, por el amor que iban a manifestar entre ellos. Imagínense que ahora la gente que no conoce al Señor ve a los cristianos peleando entre ellos, como pasa hoy en día, lamentablemente, que muchos cristianos están peleando entre ellos por los medios digitales, y a veces hasta de manera
presencial, están en cierto lugar y comienzan a discutir, y vemos ese debate y esa contienda por diferentes medios, y aun cuando están juntos en cierto lugar. ¿Qué dirá la gente que no conoce al Señor? Y esos son los hijos de Dios, son los creyentes en Jesús. Eso no puede ser de esa manera. No importando que esa persona sea de otra congregación, es mi hermano, porque tenemos un problema, y es que creemos que mi hermano es en la fe solamente es el que pertenece a mi congregación, y que aquel que pertenece a otra, no, ese no es mi hermano. Él pertenece a una congregación que yo no estoy de acuerdo con su doctrina, por ejemplo, con su forma de comportarse. Si él es creyente en Jesús, le entregó su vida al Señor, es cristiano, es evangélico, es alguien que le sirve al Señor, es tu hermano, no importando donde él se congregue, es tu hermano en la fe. Porque a veces vemos a la persona que es nuestro hermano, pero que no pertenece a la congregación, lo vemos en la calle, hasta con algún problema, alguna situación difícil, y nos hacemos indiferentes, porque no es mi hermano de la congregación a la que pertenezco, no es de mi congregación. No, estamos equivocados. Es que toda persona que le sirve a Jesús, que lo ha aceptado como Salvador, que le sirve al Señor, que es cristiano, que esa persona ha sido lavada con la sangre de Jesucristo, le ha entregado su vida al Señor, le sirve a Dios, es tu hermano. Es tu hermano, no importando que asista a otra congregación. Yo debo amarlo. Pero no voy a amarlo porque no pertenece a mi congregación. Debo amarlo. Es mi hermano. Jesús no dejó aquí en las Escrituras algo que nos dé a entender, no, solamente ama a tu hermano de tu congregación. No, es a todo aquel que se ha identificado como creyente en Jesús, como seguidor de Jesús, como una persona que le sirve a Dios, como dice la palabra de Dios, que ha aceptado a Cristo como su Salvador, que es cristiano, evangélico, una gente que le sirve al Señor. Ese es tu hermano. Debes amarlo. Debemos amarnos, porque es un mandamiento dado por Jesús. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Una gente puede hacer muchas obras buenas. Esa gente puede presentarse como el que más ayuda al pueblo de Dios. Ese creyente, porque tiene la posibilidad, pero si no tiene amor, de nada le vale. Es que el amor es lo más importante, lo más importante. Y por último, Gálatas capítulo 5, versículo 22, son versos para completar la enseñanza como ejemplos de lo que la palabra de Dios dice. Gálatas 5, 22, más el fruto del Espíritu es amor. Lo dejo hasta ahí. Aquí tenemos el amor como un fruto del Espíritu, que el creyente debe permitirle al Espíritu Santo producir el fruto del Espíritu. El amor como fruto del Espíritu Santo. Debemos amar. Hay que amar como mandamiento, amar a Dios, amar al prójimo, amar a tu hermano, su mandamiento. Hay que amar a todas las personas. El amor nos ayuda a ser felices. Cuando amamos, somos felices. Cuando alguien no ama, vive una vida de infelicidad, depresiva la persona, con ansiedad, porque el amor ya no está en su vida. Y hay gente que ha dejado de amar porque esa persona ha tenido algunas decepciones y dice: yo no creo en nadie, no creo en personas, todos son iguales. Creyentes que tienen ese problema en su vida. Entendemos que han pasado por algunos momentos que no son agradables, pero esa no es la actitud de un seguidor de Jesús. Aunque te haya pasado eso, debemos seguir amando. Aunque esa persona que te dañó, te hizo algo que tú has perdido, sufriste un agravio de esa persona,
aunque haya pasado algo doloroso, que esa persona lo haya provocado, tú debes amar a esa persona. De que tú no tengas un vínculo con esa persona es diferente, pero debes amar a esa persona y no verlo como alguien hostil en tu vida, sino como alguien que también, si es cristiano, le sirve al Señor y que comete errores y que necesita arrepentimiento y que hay que orar por él para que Dios trate con esa persona y se arrepienta. Si es una persona que no conoce al Señor, te hizo algo que te perjudicó, por ejemplo, ora por esa persona por salvación. Y aunque no vincules con esa persona, pero ama a esa persona, ama a tu prójimo, como dice el segundo mandamiento. Padre, gracias porque tú eres bueno y ayúdanos cada día, Señor, a tener amor para todos. Que cumplamos el primer mandamiento, el segundo mandamiento, también el mandamiento nuevo, Señor, que tú dejaste, que nos amemos los creyentes, los unos a los otros, Dios, en el nombre de Jesús. Que en nosotros el amor se vea como un fruto del Espíritu Santo. Oh Dios amado, que seamos bondadosos, pero que lo hagamos con amor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga mucho y estuvo contigo tu hermano Jonathan Ventura. Hasta la próxima.